Buen día, profesores. Nosotros somos el grupo 2. Vamos a exponer acerca del himno nacional y del himno del 15 de septiembre. Nuestro grupo está compuesto por Maripaz Mora Mata, Lisa Valentina García Araya, Joel Moya Carmona y Rebeca Solano Vargas. El problema que vamos a presentar es el himno nacional y el himno del 15 de septiembre, la idealización de una identidad nacional llena de problemáticas sociales solapadas desde la perspectiva de Rousseau y Stuart Mill. Hola, yo soy Maripaz Mora y les voy a dar de la información preliminar sobre los himnos. Un himno es uno de los elementos de mayor importancia en la identidad de una nación. En este se pueden encontrar muchas referencias a la historia de este territorio, su formación, las luchas y sentir de las personas y generaciones que han vivido allí. Desde su contenido literal y figurado, aquella expresión representa una especie de carta de presentación ante el mundo y ante sus propias futuras generaciones. En este símbolo, construido por una letra acompañada de una melodía, se diferencia de una canción ordinaria, ya que ésta trasciende sobre los criterios de gustos, popularidad o tiempo. Los himnos no caducan ni pasan de moda. Además, son aceptados por las generaciones como un axioma de la sociedad en la que habitan. Existe antes y se mantiene de nuestra llegada. Se asimila y aprende y se comparte con esa idea a pesar de las diferencias. Con diferentes ejemplos y con una gran variedad de ideologías y regiones, tradiciones e historias, se pueden rescatar un punto en común con los himnos y sus principales objetivos indiferentemente del contexto o momento de la historia. Estas obras artísticas, adoptadas por naciones enteras, intentan aportar y reflejar aquel sentimiento de unión, donde todas las vivencias, sueños, preocupaciones y oportunidades se van a unir entre personas ciudadanas o residentes. A pesar de todo esto, se unen bajo una identidad que comparten y aceptan por igual. Una vez entendida la importancia de un himno y los elementos de este y todo lo que representa para un colectivo por la misma identidad nacional, se puede comprender el contenido y contexto histórico de nuestra simbología. Esto permite extender el conocimiento ante lo que fue y se mantiene como una prioridad del Estado presentada ante los civiles y el mundo. Y es que el himno nacional de la República de Costa Rica es el himno designado de la nación desde su creación en 1852. Sin embargo, no fue establecido como oficial hasta 1949 por el entonces presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, José Figueres Ferrer. Esta melodía fue compuesta por Manuel María Gutiérrez Flores, director de la banda militar, cuya labor fue asignada para recibir delegación de Estados Unidos e Inglaterra, ya que desde la independencia de España, hacía ya más de 30 años, el país no contaba con una representación simbólica de esta índole. Mitos e historias se relatan sobre el origen de la música y cómo se obligó al autor, bajo amenaza de muerte, a crear la música para recibir a los diplomáticos. Sin embargo, el presidente Juan Rafael Mora Porras tenía un hermano llamado Joaquín Mora Porras, el cual se encargó de preparar la recepción a los invitantes. El general Mora pide a Gutiérrez que proponga el himno, lo cual fue interpretado por algunos como una orden y no tanto como una petición. Esto se refuerza si se toma en cuenta que el músico, y eso sí es correcto, se negó de momento alegando incapacidad y muy poco tiempo, justificándose así la versión del arresto. La obra fue compuesta en su propia casa de habitación en el centro de la capital y no en una celda como se solía contar. Siendo este el contexto por el cual se inicia el desarrollo de la música del himno, se recibe en 1852 la noticia de que vendrían a nuestra tierra misiones diplomáticas de Gran Bretaña y Estados Unidos, como fue anteriormente contado, a fin de fundar aquí embajadas de ambas naciones. El presidente entonces, Juan Rafael Mora Porras, quien encarga a su hermano el general José Joaquín para que en nombre del gobierno prepare la recepción de bienvenida a los ilustres visitantes, por lo que el presidente decide asignarle al, cito, director general de bandas, el maestro Manuel María Gutiérrez, para que componga un himno digno de la nación. Seguido de esto, Manuel María Gutiérrez emprendió por varios días la tarea de componer la música para el himno nacional. Llegando el momento, el himno se tocó en presencia de los invitados. Sin embargo, pese al furor del momento, por mucho tiempo el himno se detuvo en el olvido, tanto que dicha música se oficializó hasta 1979 en la administración Rodrigo Carazo Odio, mientras que la letra se oficializó desde 1949, cuando se creó en 1903. El contenido de su letra ha variado a lo largo de la historia, a veces con cambios más significativos o apenas versiones con pequeños ajustes al ritmo de las estrofas. Existen 3 letras del himno nacional que consideramos importantes mencionar. En 1873, y ante la amenaza que se cierne sobre el general Tomás Cabral de Gutiérrez por algunas naciones centroamericanas que pretenden su derrocamiento, surge una primera letra del himno. Su autor, un colombiano residente en el país y llamado José Manuel Lleras, quiso alentar a los costarricenses en caso de guerra. Escribió unos versos cívico-patrióticos, pero pasados los acontecimientos quedaron en el olvido. Una segunda letra surgió en 1879, cuando un joven seminarista de nombre Juan Garita creó un pequeño himno que estrenó el 24 de junio de ese mismo año en el Colegio Seminario. Este, igual que el anterior, se dejó de cantar. En el año 1888, el español Juan Fernández Ferraz
propone una tercera letra. El himno del español era mucho más extenso que los otros anteriormente creados, con un contenido poético muy rico, pero muy ajeno a nuestro medio. No obstante, esta letra sí se cantaría por más tiempo debido a la difusión que se le dio en escuelas y colegios especialmente. Actualmente se utiliza la versión de 1903, la cual fue elegida por medio de un concurso de administración de Ascensión de Esquivel, donde el objetivo era lograr reflejar la idea del ser costarricense. Otra vez podemos ver la importancia de la necesidad de reflejar una identidad propia, que no se tenga que parecer, por ejemplo, a la de la segunda letra del español, que tenga que adoptar ese estilo de vida, que tenga que adoptar el ser, el plasmar artísticamente la manera en la que se es, aunque sea joven, una identidad joven, por ejemplo, en ese momento. Otro punto necesario a considerar sobre Manuel María de Jesús Gutiérrez Flores como contexto y como lo menciona el Archivo Histórico Musical en el 2021, además de ser autor de innumerables obras musicales importantes para el país, siendo la más conocida la música de nuestro himno, era militar veterano de la campaña nacional de 1856, habiendo llegado a ostentar el grado de capitán del ejército de la República. Dicha campaña es descrita por el Museo Nacional de Costa Rica en 2021 como respuesta al expansionismo estadounidense bajo la bandera del, cito, destino manifiesto, que fue fundamento del objetivo militar de William Walker y el filibusterismo para someter a Centroamérica en un momento en el que el río San Juan era una importante vía transoceánica. Es necesario también denotar la influencia de dicha campaña y el significado que ha tenido, ya que la importancia de la campaña nacional 1856-1857 en la conformación del discurso de identidad nacional fue similar al papel que tuvieron las luchas por la independencia y los nacionalismos de varios países latinoamericanos. Momentos clave del proceso fueron la inauguración de la estatua de Juan Santa María en 1891 en Alajuela y el Momento Nacional 1855 en San José. Cita el Museo Nacional de Costa Rica 2021. Además, se considera la campaña nacional de extrema importancia, ya que en el tema central del himno patriótico del 15 de septiembre pudo haberse gestado a raíz de la necesidad de legitimar los valores patrios según el paradigma de la época y defender aquellos. Para eso es posible que la inspiración de la letra fuera tomada de las ideas preponderantes de dicho acontecimiento. Al ver un fragmento de las estrofas del himno nacional en pantalla, donde una masa de personas, denominada como el pueblo, toma una decisión colectiva, que es cambiar la tosca herramienta por armas. Existe una diferencia en la definición de libertad entre el punto de vista de Rousseau y Stuart Mill, ya que para Rousseau la voluntad general, que sería la voluntad de las masas, es la base de la soberanía. En dado caso que esa voluntad general fuera una representación de la suma de las voluntades individuales, se podría decir que la libertad que propone Stuart Mill se encuentra de acuerdo con este concepto. Sin embargo, la perspectiva que este pensador posee de las masas va completamente en contra, por lo que no podemos saber si Stuart Mill se encuentra de acuerdo con un pueblo que voluntariamente cambie sus herramientas por armas. Por otro lado, con Rousseau, este acontecimiento narrado se podría considerar como un ejemplo del ejercicio de la soberanía por parte de un pueblo. Se puede interpretar esos versos del himno que tenemos en pantalla de una manera literal, como una descripción del trabajo de campo diario que es utilizado por el individuo para sostenerse a sí mismo, lo cual se encontraría en armonía con la teoría de Rousseau y Mills. Sin embargo, este fragmento se puede interpretar de una manera más amplia, una noción que busca transmitirse a todos los costarricenses, que consiste en personas que luego de la independencia se propusieron a trabajar de manera colectiva para un país mejor. Aunque históricamente no siempre ha resultado de manera positiva, el trabajo en los campos, las casas o en los cargos administrativos resultaba en un esfuerzo bajo el intenso sol de un escenario político, social e individual que agotaba el cuerpo y la mente de las personas, lo cual buscaba cultivar los frutos que cosecharían los costarricenses del futuro, que es una noción de la cual todos los costarricenses de todas las épocas podían identificarse. Esta segunda interpretación se podría considerar como un ideal que la teoría de Rousseau busca desarrollar en la sociedad, donde todas las personas ejerciendo su soberanía aportarían según sus facultades a la sociedad como tal, desde el campesino hasta el político. Ahora, según la interpretación que se le den a las ideas de Stuart Mill, este ideal social sería considerado en completa oposición con el desarrollo del individuo. Si bien es cierto que Stuart Mill establece que lo que hace falta para favorecer el bien de nuestros semejantes es un gran incremento de los esfuerzos desinteresados, las personas que él tiende a considerar como semejantes no son la mayoría, porque estos tienden a tener un signo de mediocridad.
para este siguiente segmento del himno. En el verso final, la idea de un eterno prestigio, estima y honor como resultado de un trabajo duro para el sustento del individuo puede ser identificado como un polo opuesto del propósito del contrato social de Rousseau, ya que se determina un ideal digno de aspiración para el pueblo. Sin embargo, no se expresa en ningún momento un ideal de aspiración para las leyes o para la patria. Este concepto ideal al cual aspirar se ve de una manera más claramente expresada por Stuart Mill, donde el único punto de mención se toma en ideales de aspiraciones para los individuos. En cuanto a las conclusiones, en los hechos que serían apoyados por la teoría de Rousseau, se presenta el principio de soberanía, donde en ambos signos se reconoce el poder que posee el pueblo y la capacidad de éste de ejercer su poder una vez organizados, donde en defensa de la sociedad, la cual es la temática principal en la ejecución del poder por parte del pueblo, y en la defensa del principio de conservación se toma en cuenta esto como una justificación razonable. La soberanía es un punto muy importante para entender la diferencia entre despotismo y asociación, como lo expresa Rousseau, manteniendo así una sociedad en obediencia frente a un cuerpo legal, el cual en teoría representa la voluntad de un pueblo. En cuanto a los hechos que no serían apoyados por la teoría de Rousseau, se encuentra una clara denotación de tomar a las personas como se debería ser y a las leyes como son, dejando de lado el único propósito de su trabajo para poder lograr una sociedad armoniosa, donde esto se establecería de una manera sostenible. Se podría denominar que la utilización de diferentes métodos sin el objetivo para el cual fueron creados terminaría en un resultado no deseable ni sostenible por la teoría de Rousseau. La toma de la patria como un ente glorificable se encuentra en completa oposición a las intenciones iniciales del trabajo de este. Luego, en cuanto a los hechos que serían apoyados por la teoría de Stuart Mill, se encuentra apreciar que en los himnos, a diferencia de Rousseau, Stuart Mill expresa su trabajo como un lugar sobre el cual las personas pueden aspirar a mejorar sin cuestionar la patria ni su cuerpo de leyes en el proceso, ya que este no sería el problema a arreglar. Y luego, en cuanto a los hechos que no serían apoyados por la teoría de Stuart Mill, se considera incorrecto el simple hecho de que obligar a alguien a realizar una acción, lo cual es bastante apoyado por la definición de libertad expresada por él mismo, lo cual se encontraría en completa oposición sobre sus conceptos sobre la opinión de las masas y la mediocridad de estas, ya que en ambos se encuentra una completa oposición en sus ideales de libertad y soberanía en su propia teoría. Si se define la utilización de la voluntad de masas como un hecho en contra de su teoría, este mismo invalidaría el concepto de libertad, ya que no estaría permitiendo la decisión de las personas a pensar y actuar como lo desean, lo cual es un factor a favor de su teoría. Si se toman estos dos conceptos como hechos sin ninguna relación entre sí, la voluntad entre masas, al ser denominada como una voluntad mediocre por Rousseau, se podría considerar como un hecho en contra de su teoría.